En esta ocasión hablaremos acerca de los sólidos, y es que se definen como el espacio delimitado por superficies, y en este caso vamos a ver ahora cómo se clasifican. Comencemos primero con los poliedros. Los poliedros son sólidos limitados por superficies planas, es decir, polígonos, y en este caso, los polígonos que limitan al sólido se denominan caras. Los lados de estos polígonos aristas y los puntos donde concurren varias aristas y vértices, como podemos apreciar aquí en estos polígonos que tenemos aquí en esta imagen que se está repitiendo. Existen entonces diferentes tipos de poliedros. Poliedros, por ejemplo, irregulares, que son aquellos que poseen caras de diferentes o aristas con distintas longitudes. De acuerdo al número de caras se le puede entonces conocer como tetraedro, que son esas figuras que tienen caras con 4 aristas o 4 lados. Pentaedro, en el cual las caras son 5 en total. Hexaedro son 6 caras. Y el heptaedro sería 7 caras, así como el octaedro 8. Y pues asimismo se pueden también clasificar de forma regular. Colocamos entonces cómo son los poliedros irregulares. Observemos primero el tetraedro, como dije, de 4 caras. Y cada cara en este caso da la impresión de ser como un triángulo. Pero en la medida que vamos aumentando de número de caras, ¿verdad? El número de vértices, entonces va cambiando la figura, como podemos apreciar acá. Entonces, estos son los poliedros irregulares. Pero ¿cómo serían los poliedros regulares? Son aquellos cuyas caras son polígonos regulares iguales y todas sus aristas son de igual longitud. Por lo tanto, todos sus vértices están contenidos en una esfera. Los poliedros regulares son 5 y se denominan de la siguiente manera. Esto es importante, por cierto, antes de continuar, señalarlo en cuanto a que los contenidos están contenidos dentro de una esfera. Eso hace alusión a lo que, por ejemplo, nosotros vemos cuando trabajamos en AutoCAD, que es un programa que uno usa para dibujar en computadora. Al uno dibujar una figura como un círculo, le pregunta si quiere que esté contenido en una esfera o no. Entonces ya vemos que AutoCAD utiliza principios de la geometría en 4 poliedros regulares. Vemos entonces que esta figura se clasifica en tetraedro regular, que es aquel que tiene 4 lados, hexaedro, ya dijimos que es el que tiene 6 lados, regular. También se le conoce como cubo, octaedro regular, dodecaedro regular e icosaedro. Así se ven entonces las figuras del tetraedro, el hexaedro, que es una figura de 6 lados, conocida como cubo, octaedro. Este dodecaedro es aquella figura que tiene 12 caras y el icosaedro tiene 20 caras en total. Otra de las clasificaciones que encontramos dentro de los sólidos serían los prismas, que establece la definición que un poliedro definido por dos polígonos iguales y paralelos, que son conocidos como sus bases. Imagínense por un momento las pirámides de Egipto. El suelo o el piso que soporta la pirámide se conocería como base. Y resulta que las caras laterales son paralelogramas. La recta que une los centros geométricos de las bases se denomina eje del prisma. Y de acuerdo a eso podemos clasificar a los prismas en prismas rectos, oblicuos o regulares. El recto es el cual tiene un eje perpendicular a la base, en cuyo caso todas las caras laterales son rectángulos perfectos. Pero el oblicuo es cuando el eje no es perpendicular a la base.
Y luego tenemos el prisma regular. Aquellos prismas o bases son polígonos regulares. Estos pueden ser a su vez prisma recto, oblicuo, regular e irregular. Aquí podemos apreciar un poco lo que se refiere a cuando la figura es oblicua, ¿sí? Este prisma está completamente perpendicular. Pero si ejercemos una fuerza o inclinamos la figura, entonces ya deja de ser el eje completamente perpendicular a la base. A eso es a lo que se refiere. Cuando hablamos de prismas regulares, podemos clasificarlos en prismas rectos o prismas oblicuos. Los rectos son prismas regulares cuyo eje, que también se conoce con la letra E, es perpendicular a las bases, en cuyo caso todas las caras laterales son rectángulos iguales. Ya esto lo dijimos. En el prisma regular oblicuo se convierten en este caso en paralelepípedos. Y sus bases son paralelogramas que pueden ser a su vez rectas o también pueden ser oblicuas, como vemos acá. Bien, veamos ahora entonces las pirámides, que son aquellos poliedros definidos por un polígono base y cuyas caras laterales son triángulos que poseen un vértice común conocido por la letra V, denominado vértice de la pirámide, no contenido en el plano base. La recta que pasa por los vértices de la pirámide y el centro geométrico de la base se denomina eje de la pirámide, tal como vimos antes, y por lo general se representa con la letra E minúscula. Las pirámides, a su vez, en este caso, se pueden denominar de la siguiente manera o clasificar según lo siguiente. Veamos. Tenemos pirámides regulares, que son también a su vez clasificadas en rectas o pirámides oblicuas. Las rectas son, como ya se imaginarán, aquellas cuyo eje es perpendicular a la base, y las oblicuas son las que tienen un eje no perpendicular. Así se verían las pirámides: recta a la izquierda y la irregular a la oblicua a la derecha. El mismo principio funciona para figuras redondas. Hablemos ahora de cuerpos redondos. Dice acá que es aquel sólido que contiene superficies curvas. Entre ellos se puede mencionar, por ejemplo, al cilindro, que se denomina como el sólido limitado por una superficie cilíndrica y por dos bases planas paralelas. La recta que pasa por los centros geométricos de la base se denomina eje, tal cual, y es paralela a la generatriz de la superficie cilíndrica. Los cilindros a su vez se pueden clasificar en cilindros rectos, oblicuos o de revolución. Como se imaginarán, el cilindro recto es el cual tiene el eje perpendicular a la base, el oblicuo no tiene ese eje perpendicular a la base, y el de revolución es un cilindro limitado por una superficie cilíndrica de revolución, que a su vez puede ser también clasificado de la siguiente manera: cilindro de revolución recto y cilindro de revolución oblicuo. Aquí al principio funciona de la misma forma. Cuando es recto es porque el eje es perpendicular a la base, y siempre que sea oblicuo entonces es porque no lo es. Aquí lo vemos en la imagen, y acá sí podemos notar claramente el eje, ¿verdad? En este caso se representa con la letra R, y observen cómo no es perpendicular. Eso quiere decir que si nosotros tomamos el ángulo de este eje con respecto a la base, no va a medir 90 grados, sino que va a medir cualquier otro ángulo distinto. A diferencia de este cilindro, en el cual sí tenemos un eje, ¿verdad?, que iría representado de forma perpendicular hasta el centro de la base. Allí sí habría, en este caso, 90 grados. Muy bien.
Luego de ver estas figuras, entonces vamos ahora a conocer el cono, ¿verdad? Que es también otra figura que tenemos aquí pendientes. Y es que es un sólido limitado por una superficie cónica y por una base plana. La recta, en este caso, la recta que pasa por el vértice se conoce con la letra V de la superficie cónica, y el centro geométrico de la base se denomina eje del cono. También se puede representar con la letra E minúscula, ¿ok? Es importante esto para que lo tengamos en cuenta. A su vez, los conos se pueden dividir en lo siguiente: conos rectos, conos oblicuos o revolución. El de revolución es el cono limitado por una superficie cónica de revolución. El oblicuo no es perpendicular y el recto sí es perpendicular con respecto a su eje. Estos conos de revolución, a su vez, se pueden clasificar en conos de revolución rectos y oblicuos, y así lo podríamos ver en una imagen de acuerdo a el eje que tienen. Como pueden apreciar, pueden en este caso tener, ambos tienen inclinación porque al ser oblicuos el eje no es perpendicular a la base, que es esta que señalamos abajo, y podemos apreciar en estas imágenes una sección de un cono oblicuo de base circular, y a la derecha tenemos un cono oblicuo de base elíptica, ¿sí? En donde podemos también observar una superficie lateral cónica de revolución. Este sería el tema en cuanto a los sólidos en geometría. Existe un video que pueden revisar aquí más adelante en cuanto a tutoriales para revisar o obtener las sombras de las figuras o sólidos que nosotros precisamente acabamos de hablar. Les animo para que puedan revisar este video, y el mismo se encuentra dentro de el material didáctico que estoy en este caso explicando, que está en la página web. Entonces esto sería todo. Muchísimas gracias.